¿Te has dado cuenta de cuántos nombres por ahí tienen una especie de Romano, Marcos, Claudia, Augusto? Estos nombres parecen modernos, pero lo cierto es que provienen de la antigua Roma. Y lo más curioso, incluso después de siglos, se siguen utilizando en diferentes partes del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que estos nombres pasen tanto tiempo y permanezcan vivos hoy en día? Pues bien, los romanos tenían una forma muy particular de nombrar. Para ellos, un nombre no era solo un nombre, era un verdadero código de identidad. Te decía de dónde venía la persona, quién era su familia e incluso si era alguien importante o no. Hoy en día elegimos nombres porque nos gusta el sonido o porque tiene un hermoso significado, pero en Roma, el nombre de alguien podría incluso definir su futuro. Y la influencia romana no se detuvo con la caída del imperio. Durante siglos la cultura romana siguió dando forma al mundo, y los nombres fueron uno de los legados más duraderos. En la Edad Media, el Renacimiento e incluso el siglo XIX, muchas personas volvieron a usar nombres romanos porque querían conectarse con este pasado grandioso. Y es por eso que, aún hoy en día, se puede conocer a un Julio, a un Marco o a una Flavia sin siquiera imaginar que estos nombres fueron utilizados por senadores, generales e incluso emperadores hace más de 2000 años. Pero, ¿qué significaban estos nombres en aquel entonces? ¿Cómo elegían los romanos los nombres para sus hijos? ¿Y por qué, incluso después de tanto tiempo, siguen apareciendo estos nombres? Entendamos esto ahora. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 2000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. ¿Cerramos este objetivo hoy? Si este contenido tiene sentido para ti, comenta Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. En la antigua Roma, un nombre no era solo una elección de los padres. Era prácticamente un documento de identidad que revelaba todo sobre la persona, su familia, su posición social e incluso su destino. Los romanos usaban un sistema llamado tria nomina, que significaba 3 nombres. Cada ciudadano tenía un nombre de pila, un nomen y un cognomen. El primer nombre era el equivalente a nuestro primer nombre, pero las opciones eran muy limitadas. En lugar de la variedad que tenemos hoy en día, los romanos eligieron unos pocos nombres populares como Gayo, Marco y Lucio. Este nombre se usaba principalmente en casa, entre familiares y amigos cercanos, pero en la sociedad romana no era tan importante. El peso real estaba en el nomen, que indicaba el clan de la persona, gens. Y en la antigua Roma, el clan lo era todo. Si alguien pertenecía a una familia poderosa, como los Juli o los Cornelianos, nacía con prestigio e influencia. El cognomen, por otro lado, comenzó como un simple apodo, algo para diferenciar a las personas dentro de una misma familia, pero con el tiempo se convirtió en un elemento fijo del nombre, y en muchos casos, en una marca de honor. Un buen ejemplo es Julio César, uno de los nombres más famosos de la historia. Su nombre completo era Cayo Julio César. Gallo fue el primer nombre, una elección común entre los romanos. Julio demostró que pertenecía a la poderosa gens Julia, una familia que afirmaba descender del legendario héroe troyano Eneas. ¿Y César? Este era su apodo, que originalmente significaba algo así como peludo o cortado, pero que, con el tiempo, se convirtió en sinónimo de poder absoluto. El sistema de nomenclatura era mucho más que una formalidad. Reflejaba la jerarquía de la sociedad romana,
donde el prestigio de la familia definía el futuro de un individuo. Si alguien nacía en una familia influyente, su nombre abría puertas y facilitaba su ascenso en la política o en el ejército. Para aquellos que no tenían un apellido fuerte, la vida podía ser mucho más difícil. La verdad es que, en Roma, el nombre de una persona no era solo un nombre, era un destino. El primer nombre era la parte más personal del nombre, pero curiosamente, a los romanos no les gustaba innovar en esta elección. En lugar de inventar nuevos nombres para sus hijos, siguieron una lista muy limitada de opciones. Si vivieras en la antigua Roma, probablemente te llamarías Gayo, Marco, Lucio, Publio o Tito, si fuera su nombre. Para ellos, esta tradición ayudaba a mantener un sentido de continuidad en la familia. Pero lo más interesante es que estos nombres no fueron elegidos al azar. Cada uno tenía un significado especial. Por ejemplo, Lucio proviene de la palabra lux, que significa luz, y a menudo se les daba a los bebés que nacían al amanecer. Marcos, por otro lado, probablemente estaba vinculado al dios Marte, el dios de la guerra, y era un nombre que simbolizaba la fuerza y el coraje. Gayo, uno de los más comunes, significaba algo así como alegría, mientras que Tito se asociaba con el respeto y la nobleza. Es decir, aunque los nombres fueran pocos, cada uno llevaba un fuerte simbolismo. Pero lo cierto es que, en el día a día, el nombre de pila no era tan importante. Si eras un ciudadano romano, la gente difícilmente se referiría a ti por él, a menos que estuvieran muy cerca. La verdadera identidad estaba en el nomen, el nombre del clan, porque era lo que mostraba quién eras realmente en la sociedad. Si el nombre de pila era un detalle, el nomen era el verdadero pasaporte al prestigio. En la antigua Roma, el nomen era el verdadero corazón de la identidad de una persona. Si bien el primer nombre era solo un detalle, utilizado dentro de la casa, el nomen mostraba a qué familia pertenecía la persona. Y eso era fundamental, porque en Roma, tu familia decía mucho más de ti que cualquier otra cosa. Los romanos vivían en una sociedad donde el linaje lo era todo. El nomen indicaba la gens, un gran clan que reunía a varias familias que creían tener un ancestro común. En otras palabras, si tuviste un nomo poderoso, naciste con prestigio e influencia. Algunas gens fueron tan importantes que produjeron figuras históricas que dieron forma a Roma. La gens Julia, por ejemplo, fue una de las más famosas, ya que afirmaba descender del propio Eneas, el héroe troyano de la mitología. Julio César pertenecía a esta familia, y él mismo se esforzó por recordar a todos su legendario linaje. La gens Cornelia fue otra de las personas extremadamente influyentes, ya que le dio a Roma varios generales y políticos que cambiaron el curso de la historia. La gens Claudia fue también una de las más respetadas, y de ella salieron emperadores, que gobernaron Roma con mano de hierro. Si tu nomen estaba asociado a una de estas grandes familias, ya empezaste la vida con ventajas. Era más fácil hacer carrera en la política, conseguir apoyo para proyectos e incluso entrar en el Senado. El estatus de una persona dependía mucho más de su nomen que de cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, en la antigua Roma, ser alguien significaba, sobre todo, ser de buena familia. Si el nomen indicaba la familia, el cognomen era el detalle que diferenciaba a los individuos dentro de un mismo clan. Al principio era solo un apodo, algo que se usaba para resaltar una característica física, una hazaña de guerra o incluso una broma interna de la familia. Pero con el tiempo, este apodo se convirtió en un apellido fijo y, en muchos casos, en un verdadero símbolo de poder. Tomemos por ejemplo a Cicerón. Este nombre significa garbanzo, y se cree que surgió porque uno de los antepasados de Marco Tulio Cicerón tenía un lunar en la cara que se asemejaba a la forma de un garbanzo. Puede parecer un detalle insignificante, pero el nombre se quedó y permaneció en la familia durante generaciones. César, el cognomen más famoso de la historia, originalmente significaba peludo o cortado, pero se convirtió en un título de autoridad suprema después de la ascensión de Julio César. Otro ejemplo es Escipión, que significa personal.
Este nombre se convirtió en un símbolo de la gran familia de la gens Cornelia y pasó a la historia con Publio Cornelio Escipión el Africano, el general que derrotó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. De hecho, el apodo de africano se le dio después de esta victoria sobre los cartagineses, reforzando cómo el cognomina podía inmortalizar hazañas heroicas. Con el paso de los siglos, el cognomen dejó de ser solo un apodo pasajero y se convirtió en un símbolo de la identidad de un romano. Muchas familias nobles comenzaron a utilizar estos nombres para marcar logros o mostrar su prestigio, convirtiendo lo que antes era una broma en un título de respeto. Y para alguien que pertenecía a uno de estos poderosos linajes, llevar un cognomen famoso era casi como tener un trofeo en su nombre. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones, para que este tema siga llegando a más personas. Mientras que los hombres tenían nombres llenos de estatus y distinciones, las mujeres romanas seguían un sistema mucho más simple, a diferencia de los hombres, que llevaban 3 nombres para indicar su clan, posición social y logros personales. Las mujeres solían tener un solo nombre, y era básicamente una versión femenina del nomen familiar. Si una niña naciera en la gens Julia, su nombre sería simplemente Julia. Si fuera de la gens Cornelia, se llamaría Cornelia. Esto se debe a que, en la sociedad romana, las mujeres eran vistas como parte de la identidad familiar y no como individuos independientes. No había necesidad, en opinión de los romanos, de darles un nombre que los diferenciara tanto. Lo que importaba era la familia a la que pertenecían. Ahora bien, si una familia tenía más de una hija, ¿en qué se diferenciaban? La respuesta era muy práctica: números o adjetivos. La hija mayor podría llamarse Julia Major, la más grande, y la menor, Julia Minor, la menor. Si hubiera más hijas, podrían simplemente usar números: secunda, segunda, tertia, tercera, cuarta, cuarta, y así sucesivamente. Para los romanos esto tenía sentido. Después de todo, el nombre de una mujer existía más para indicar de dónde venía que para resaltar su individualidad. Sin embargo, a algunas mujeres de familias influyentes se les dio un cognomen especial, para marcar hechos importantes o reforzar su linaje. Uno de los ejemplos más conocidos es Agripina Menor, madre del emperador Nerón, a quien se le dio este título para diferenciarla de su madre, Agripina la Mayor. A pesar de estas raras excepciones, la mayoría de las mujeres romanas no tenían nombres elaborados, e incluso cuando se casaban, no cambiaban oficialmente sus nombres, sino que a menudo se identificaban por el apellido de su esposo. Una Julia casada con un miembro de la familia Pompeya, por ejemplo, podría llamarse informalmente Julia Pompeya. La simplicidad de los nombres femeninos reflejaba la posición de la mujer en la sociedad romana. La atención siempre se centró en el legado de la familia y el clan, más que en la individualidad. El nombre de una mujer decía más sobre su origen que sobre sí misma. Los esclavos en la antigua Roma vivían una realidad completamente diferente. Mientras que los ciudadanos tenían nombres que conllevaban prestigio e historia, los esclavos eran tratados como propiedad, y esto se reflejaba incluso en sus nombres. A diferencia de los romanos libres, no tenían un trianomina. De hecho, muchos tenían solo un nombre simple, a menudo dado por sus propietarios. Estos nombres pueden ser descriptivos, indicando alguna característica física o rasgo de personalidad. Un esclavo podía llamarse Félix Afortunado, Níger, negro, Longus, alto, o Brutus, pesado, tosco. A algunos se les dieron nombres que indicaban su origen, como Gallicus, Cyrus o Greek, que mostraban de dónde habían sido traídos. Otros tenían nombres inspirados en figuras de la mitología o la literatura, como Hércules y Aquiles, tal vez para simbolizar la fuerza o la resistencia. Pero a diferencia de los ciudadanos libres,
Los esclavos no tenían derecho a elegir su propio nombre. Era impuesta por sus amos y a menudo servía para reforzar su condición de inferioridad. No importaba si el esclavo era inteligente, fuerte o talentoso. Su nombre era solo una etiqueta, un recordatorio de que pertenecía a otra persona. La única posibilidad de cambiar esta realidad era conquistar la libertad. Cuando un esclavo era liberado, tenía un nombre romano completo, pero había un detalle. Adoptó el nombre de pila y el nomen de su antiguo maestro, manteniendo su nombre original como cognomen. Por ejemplo, si un esclavo llamado Félix fue liberado por un hombre llamado Cayo Julio, se llamaría Cayo Julio Félix. Este nuevo nombre no solo indicaba su nueva condición de liberto, sino que también mantenía un vínculo simbólico con su antiguo propietario. Aún así, el ascenso social de un liberto no era fácil. Aunque eran libres, todavía cargaban con el estigma de haber sido esclavos, y rara vez alcanzaban el mismo estatus que un ciudadano romano por nacimiento. Sin embargo, algunos libertos lograron acumular riqueza e influencia, como Tiro, el antiguo esclavo de Cicerón, que se convirtió en un hombre culto y ayudó a preservar muchas de las obras de su antiguo amo. En la antigua Roma, el nombre de Mesiéntode, un esclavo, no era solo un nombre, era un reflejo de su posición en la sociedad. Pero para aquellos que conquistaron la libertad, también podría convertirse en un símbolo de superación y un nuevo comienzo. Los emperadores romanos tenían una razón muy clara para preocuparse por sus nombres. En Roma el nombre tenía poder. No era solo una cuestión de identidad, sino de legado. Y muchos gobernantes han utilizado sus nombres como una estrategia para reforzar su autoridad, alinearse con las tradiciones o incluso borrar las malas asociaciones con gobernantes anteriores. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Octavio, el hombre que puso fin a la República y fundó el Imperio Romano. Cuando fue adoptado por Julio César, cambió su nombre de Cayo Octavio a Cayo Julio César Octavio, dejando claro que ahora era parte de la poderosa gens Julia, y que era el legítimo heredero de César. Pero no se detuvo ahí. Si una niña naciera en la gens Julia, su nombre sería simplemente Julia. Si fuera de la gens Cornelia, se llamaría Cornelia. Esto se debe a que, en la sociedad romana, las mujeres eran vistas como parte de la identidad familiar y no como individuos independientes. No había necesidad, en opinión de los romanos, de darles un nombre que los diferenciara tanto. Lo que importaba era la familia a la que pertenecían. Ahora bien, si una familia tenía más de una hija, ¿en qué se diferenciaban? La respuesta era muy práctica: números o adjetivos. La hija mayor podría llamarse Julia Major, la más grande, y la menor, Julia Minor, la menor. Si hubiera más hijas, podrían simplemente usar números: secunda, segunda, tertia, tercera, cuarta, cuarta, y así sucesivamente. Para los romanos esto tenía sentido. Después de todo, el nombre de una mujer existía más para indicar de dónde venía que para resaltar su individualidad. Sin embargo, a algunas mujeres de familias influyentes se les dio un cognomen especial, para marcar hechos importantes o reforzar su linaje. Uno de los ejemplos más conocidos es Agripina Menor, madre del emperador Nerón, a quien se le dio este título para diferenciarla de su madre, Agripina la Mayor. A pesar de estas raras excepciones, la mayoría de las mujeres romanas no tenían nombres elaborados, e incluso cuando se casaban, no cambiaban oficialmente sus nombres, sino que a menudo se identificaban por el apellido de su esposo. Una Julia casada con un miembro de la familia Pompeya, por ejemplo, podría llamarse informalmente Julia Pompeya. La simplicidad de los nombres femeninos reflejaba la posición de la mujer en la sociedad romana. La atención siempre se centró en el legado de la familia y el clan, más que en la individualidad. El nombre de una mujer decía más sobre su origen que sobre sí misma. Los esclavos en la antigua Roma vivían una realidad completamente diferente. Mientras que los ciudadanos tenían nombres que conllevaban prestigio e historia,
Los esclavos eran tratados como propiedad, y esto se reflejaba incluso en sus nombres. A diferencia de los romanos libres, no tenían un trianomina. De hecho, muchos tenían solo un nombre simple, a menudo dado por sus propietarios. Estos nombres pueden ser descriptivos, indicando alguna característica física o rasgo de personalidad. Un esclavo podía llamarse Félix afortunado, Níger, negro, Longus, alto, o Brutus, pesado, tosco. A algunos se les dieron nombres que indicaban su origen, como Gallicus, Cyrus o Greek, que mostraban de dónde habían sido traídos. Otros tenían nombres inspirados en figuras de la mitología o la literatura, como Hércules y Aquiles, tal vez para simbolizar la fuerza o la resistencia. Pero a diferencia de los ciudadanos libres, los esclavos no tenían derecho a elegir su propio nombre. Era impuesta por sus amos y a menudo servía para reforzar su condición de inferioridad. No importaba si el esclavo era inteligente, fuerte o talentoso. Su nombre era solo una etiqueta, un recordatorio de que pertenecía a otra persona. La única posibilidad de cambiar esta realidad era conquistar la libertad. Cuando un esclavo era liberado, tenía un nombre romano completo, pero había un detalle. Adoptó el nombre de pila y el nomen de su antiguo maestro, manteniendo su nombre original como cognomen. Por ejemplo, si un esclavo llamado Félix fue liberado por un hombre llamado Cayo Julio, se llamaría Cayo Julio Félix. Este nuevo nombre no solo indicaba su nueva condición de liberto, sino que también mantenía un vínculo simbólico con su antiguo propietario. Aún así, el ascenso social de un liberto no era fácil. Aunque eran libres, todavía cargaban con el estigma de haber sido esclavos, y rara vez alcanzaban el mismo estatus que un ciudadano romano por nacimiento. Sin embargo, algunos libertos lograron acumular riqueza e influencia, como Tiro, el antiguo esclavo de Cicerón, que se convirtió en un hombre culto y ayudó a preservar muchas de las obras de su antiguo amo. En la antigua Roma, el nombre de Miesientode, un esclavo, no era solo un nombre, era un reflejo de su posición en la sociedad. Pero para aquellos que conquistaron la libertad, también podría convertirse en un símbolo de superación y un nuevo comienzo. Los emperadores romanos tenían una razón muy clara para preocuparse por sus nombres. En Roma el nombre tenía poder. No era solo una cuestión de identidad, sino de legado. Y muchos gobernantes han utilizado sus nombres como una estrategia para reforzar su autoridad, alinearse con las tradiciones o incluso borrar las malas asociaciones con gobernantes anteriores. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Octavio, el hombre que puso fin a la República y fundó el Imperio Romano. Cuando fue adoptado por Julio César, cambió su nombre de Cayo Octavio a Cayo Julio César Octavio, dejando claro que ahora era parte de la poderosa gens Julia, y que era el legítimo heredero de César. Pero no se detuvo ahí. Después de consolidar su poder, recibió del Senado el título de Augusto, que significa sublime o venerable. Este título tenía un peso casi divino, y pasó a formar parte de la identidad de todos los emperadores que vinieron después de él. Otro caso interesante fue el de los emperadores que necesitaban distanciarse de sus predecesores. Cuando un gobernante se asociaba con un periodo de crisis o tiranía, cambiar su nombre era una forma de reconstruir su propia imagen. Vespasiano, por ejemplo, sucedió al caótico reinado de Nerón y al turbulento año de los 4 emperadores. Evitó cualquier referencia al nombre de Nerón y se centró en restaurar la autoridad imperial con su propia identidad. Con el tiempo, los emperadores comenzaron a adoptar los nombres de figuras históricas para reforzar su posición. Muchos usaron César y Augusto, ya que estos nombres ya se habían convertido en sinónimo de poder. Esta tradición continuó incluso después de la caída del Imperio de Occidente. Los emperadores bizantinos, e incluso los líderes de otras civilizaciones, como los zares de Rusia y los kaisers de Alemania, adoptaron variaciones de este nombre para transmitir autoridad. Al final, el nombre de un emperador no era solo un detalle. Era una herramienta política, un símbolo de continuidad o una forma de borrar el pasado.
Para gobernar Roma, no bastaba con tener poder, era necesario llevar un nombre que inspirara respeto y confianza. Con el paso de los siglos, el sistema tria nomina comenzó a cambiar. Al principio funcionó bien porque la sociedad romana estaba rígidamente organizada y los nombres ayudaban a identificar el rango y el linaje de cada persona. Pero a medida que el imperio crecía y se diversificaba, este sistema comenzó a perder su utilidad. El primer elemento en caer en desuso fue el nombre de pila. Como las opciones eran muy limitadas, terminó ocurriendo un problema simple. Muchas personas se llamaban a sí mismas de la misma manera. Era común tener varios Cayo, Marco y Lucio dentro de la misma familia, y para evitar confusiones la gente comenzó a dar más importancia al nomen y al cognomen. Poco a poco, el primer nombre se volvió cada vez menos relevante, especialmente entre las élites. Otro factor importante que cambió los nombres romanos fue la cristianización del imperio. Durante siglos, los nombres estuvieron vinculados a tradiciones paganas y familias numerosas, pero con la expansión del cristianismo, comenzaron a surgir nuevas influencias. Los nombres asociados a los dioses romanos, como Diana, diosa de la caza, y Marcio, relacionado con Marte, dios de la guerra, comenzaron a perder popularidad. En su lugar, surgieron nombres vinculados a la nueva fe, como Pedro, Pablo, Juan y María. Este proceso se intensificó a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Los nombres bíblicos llegaron a dominar, y muchos de los antiguos nombres romanos fueron dejados de lado. El nomen familiar, que alguna vez fue tan importante, comenzó a perder espacio ante nombres que reflejaban la fe cristiana. Al final del imperio, la transformación de los nombres reflejó un cambio aún mayor. Roma ya no era la misma. El imperio que había dominado el mundo durante siglos estaba cambiando, y los nombres de las personas eran solo un reflejo de esta transición. Lo que una vez indicaba linaje y prestigio, comenzó a dar paso a algo más espiritual y religioso. Esta nueva forma de nombrar a las personas mostró que el imperio romano estaba entrando en una nueva era, una era en la que la fe y la cultura cristianas comenzaban a dar forma a la identidad de las generaciones futuras. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., el mundo ha entrado en una era de grandes transformaciones. Roma, que una vez dictó la cultura y las costumbres de todo el mundo occidental, perdió su fuerza y comenzaron a surgir nuevas influencias. Entre ellos se encontraban los pueblos germánicos, como los visigodos, francos y lombardos, que llegaron a dominar partes del antiguo imperio. Y con estos nuevos señores, también llegaron nuevos nombres. Los nombres romanos tradicionales comenzaron a desaparecer, dando paso a nombres germánicos que reflejaban la cultura de estos pueblos. En lugar de Julio, Marco y Claudia, comenzaron a aparecer nombres como Alfredo, Hilda y Federico. Estos nombres tenían diferentes significados, a menudo vinculados a guerreros, reyes y tradiciones tribales. Poco a poco, las antiguas familias romanas se mezclaron con los invasores y la identidad de Europa comenzó a cambiar. Pero entonces, ¿por qué se volvieron a usar los nombres romanos? La respuesta se encuentra en el siglo XI, un periodo de gran transformación cultural e intelectual en Europa. Era la época del Renacimiento latino, cuando los eruditos redescubrieron textos antiguos de autores como Cicerón, Virgilio y Tito Livio. Por primera vez en siglos, se volvió a valorar la cultura romana clásica. La nobleza europea, siempre buscando formas de demostrar sofisticación y prestigio, comenzó a adoptar de nuevo los nombres romanos. Julio, Marco y Claudia aparecieron de nuevo, esta vez como una forma de conectar con el glorioso pasado de Roma. Durante el siglo XIX, los movimientos nacionalistas en Italia, Alemania y otros países reforzaron aún más este interés por el legado romano. Como resultado, nombres clásicos como Augusto, Julio y Flavio ganaron nueva popularidad. A pesar de que los nombres germánicos nunca desaparecieron por completo, muchos de ellos se fusionaron con nombres romanos,
creando combinaciones que todavía usamos hoy en día. Es por eso que encontramos a Marcos en España, Marco en Italia, Marc en Francia y Marcus en países de habla inglesa. Roma puede haber caído, pero su influencia en los nombres que usamos ha sobrevivido al tiempo y todavía está muy viva en el mundo moderno. Entonces, ahora entiendes por qué los nombres romanos siguen vivos hoy en día. Incluso después de la caída del imperio, resistieron, evolucionaron y todavía están en todas partes. Ya sea por tradición, influencia histórica o pura estrategia política, estos nombres tienen siglos de significado y poder. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Tu nombre tiene origen romano? ¿O conoces a alguien que lo haga? Cuéntanos aquí en los comentarios. Me encantará saberlo. Y si este video te trajo una nueva perspectiva sobre la antigua Roma, ya deja el like, porque ayuda mucho al canal a seguir trayendo contenido como este. Suscríbete para no perderte los próximos videos y activa la campanada para recibir notificaciones. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla y continúa este viaje por el fascinante mundo de la antigua Roma. Nos vemos allí.